Conocemos la necesidad que todos tenemos de conocer la palabra de Dios, de la cual vamos a aprender a continuación. La semana anterior comenzamos a hablar del proceso de salvación y vamos a estar por muchas semanas hablando de ese proceso de salvación. Por ahí de, creo que junio, ya ni me acuerdo qué mes del año pasado les dije que íbamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno, como salieron algunas dudas, tuvimos que hablar cosas respecto del futuro. Ya terminamos ese bloque. Alguna persona me dijo, oiga hermano, ¿y qué hay de lo del futuro? No, eso ya se acabó. Eso ya se terminó hace 2 semanas. La semana anterior empezamos con otra serie de enseñanzas en las cuales vamos a hablar del proceso de salvación y nos vamos a llevar varias semanas hablando de eso. La semana anterior comenzamos hablando de que una de las características más relevantes de la obra de salvación que tenemos a través de la persona de Jesucristo es que todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho ya es suficiente, no necesitamos más nada en cuanto a lo que Él hizo. Lo que Él hizo es suficiente. El Hijo de Dios declaró, estando ya crucificado, todo se ha hecho, todo se ha cumplido, lo logré, lo he hecho. Entonces, Él hizo todo lo que tenía que hacer, ¿para qué? Primeramente para ser obediente al Padre y en segundo lugar para salvarnos a nosotros. La Escritura nos dice que aquel que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que nosotros recibiéramos su justicia. Él recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia, de tal manera que por medio de Él recibiéramos la justicia de Dios. Dios nos rescató de la maldición porque éramos malditos. Entonces Él fue maldito para que nosotros fuéramos liberados de esa maldición. Él es un sumo sacerdote y además de todos los demás sumos sacerdotes que semana con semana y año con año tienen que ofrecer sacrificios tanto por Él como por todos los demás, Él lo hizo de una vez por todas, una sola vez y para siempre. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza no somos buenos. No somos buenos. Yo sé que soy malo de nacimiento, así como el salmista lo dice. El salmista lo dice de él. En pecado me concibió mi madre. Lo mismo podría decir cualquiera de los apóstoles. Lo mismo podría decir María. En pecado la concibió su madre. Y también a mí. Porque nosotros, los seres humanos, somos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. En la sabiduría de Dios, Espíritu Santo, Dios no aplica al creyente de manera inmediata durante la conversión todos los beneficios que Dios nos asegura por medio de la obra de Jesucristo. Esas bendiciones se van impartiendo por etapas, poco a poco. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, continuando ahí, la Escritura nos dice que porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Más adelante, en semanas posteriores, vamos a hablar de la justificación, de la glorificación, vamos a hablar de esas cosas, pero la semana anterior empezamos y vamos a continuar hablando de ¿qué? Del llamado. Ahora, hay 2 tipos de llamado, el llamado externo y el llamado interno. La semana anterior empezamos a hablar del llamado externo y hoy vamos a continuar hablando del llamado externo. Posteriormente hablaremos del llamado interno, son 2 cosas distintas. Ok, entonces, cuando encontramos referencias a ese llamado, en las cartas del Nuevo Testamento normalmente se refieren al llamado interno, pero en el Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nosotros vemos al Señor Jesucristo hablando principalmente del llamado externo, que es de lo que estamos hablando la semana pasada y ahora. Entonces, tenemos que entender que existe esa diferenciación, esa distinción entre el llamado interno y el llamado externo. El llamado externo es el llamamiento del predicador, es lo que el predicador hace,
Lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio es un llamado externo. Posteriormente hablaremos del llamado interno. Entonces, por medio de ese llamado externo, nosotros tenemos ese llamado ahora. Nosotros comenzamos a tener conocimiento de Dios, un conocimiento que general de Dios a través de la creación, pero para la salvación eso no es suficiente. ¿Qué es lo que se necesita? El llamado externo, el llamado del Evangelio. Ahora, este llamado externo tiene varios elementos que espero que veamos hoy, y si no, pues ahí para la próxima vez que nos veamos, donde nos veamos, ya saben, así nos saludamos. Entonces, espero que terminemos el día de hoy ver esos elementos del llamamiento externo. El llamamiento externo es esencial, es necesario para la salvación. Entonces, básicamente hay tres elementos de los cuales vamos a ir viendo en detalle. Básicamente hay tres elementos que se tienen que comunicar cuando uno proclama el Evangelio. El predicador primeramente tiene que explicar la santidad de Dios. Si cuando tú dices, ya le compartí el Evangelio a una persona, si no le hablaste de la santidad de Dios, no le diste el Evangelio. Muchos de nosotros cuando llegamos al conocimiento de Dios, al cristianismo, decimos que predicamos el Evangelio, pero la verdad es que no se nos ha enseñado a predicar el Evangelio correctamente. Para los que han estado con nosotros en los estudios más recientes de lo básico de la fe cristiana, y esos los llevamos para el conocimiento y posterior bautizo, con lo que empezamos primero es ¿con qué? Con el conocimiento de Dios. No podemos llegar a otra cosa, sino empezando a que las personas conozcan quién es Dios. El segundo punto súper importante es la pecaminosidad del hombre. Y ya en tercer lugar, que a veces nada más predicamos eso, pero no las otras dos, es lo que el Señor Jesucristo hizo a través de su ministerio terrenal en la cruz. Muchas veces cuando decimos que ya compartimos Evangelio, nada más damos una parte, pero no lo otro. Y es importante que aprendamos. Ahora nosotros vamos a comenzar ahí, en conocer, bueno, y no lo voy a hacer como cuando hacemos nuestro estudio, porque si no, pues aquí nos llevaríamos como 5 semanas, sería bueno, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo versión leve, versión tranquis. Entonces, primeramente lo que tenemos que saber es que Dios es creador de todas las cosas. Encontramos, por ejemplo, en Salmos 24:1, el Señor, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces, todas las personas deben saber que son criaturas de Dios, que fueron hechas por medio de Dios, que no solamente Él, esa persona que nos está escuchando, sino yo, mis padres, mis abuelos, los vecinos, todos somos hechos, todos los animales, las plantas, las flores, los huitlacoches, ¿verdad? La lechita con la que hacemos el queso, las tortillas, ¿verdad? Todo eso, ¿cómo se llama esa cosa? El cordero, el carnero con el que la barbacoa y todas esas cosas ricas y deliciosas, ¿verdad? ¿Quién las hizo? Pues Dios. Dios es el creador de todo. Entonces, nosotros, como criaturas suyas, tenemos que rendirle cuentas, porque tenemos que entender que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por eso también nos dice el profeta, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y muchas veces nosotros nos queremos dar la gloria y batallamos con eso, si no, véanme. Para las personas que me conocen, ustedes, para los que me conocen más de cerca, ustedes saben que yo soy pecador igual que ustedes. Y que batallo con muchas cosas, por ejemplo, con el orgullo. A mí siempre me dicen, oye, ¿qué pasó con eso? No, te sientes muy acá, muy. Y una de las tantas cosas con las cuales batallo, porque todos batallamos, entonces batallamos con muchas cosas, y no soy el único. Muchos batallamos con el orgullo, con la soberbia, con el enojo, con la ira, con la pornografía, yo qué sé.
Pero en fin, muchos de nosotros nos queremos dar la gloria, cuando la gloria es únicamente para Dios. Y Dios, al ser dueño de todo, también es juez de todo. Y nosotros tenemos que entender eso. No solamente que Dios es creador de todo, Señor de todo, sino también que Dios es santo, es perfectamente santo. La Escritura nos dice que cuando Isaías vio a unos ángeles, él tuvo una revelación y entonces vio a Dios sentado ahí con un manto hermoso, glorioso, y los ángeles decían, santo, 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 Dios es santo. Eso lo encontramos en Isaías. Pero el Señor Jesucristo nos dice, por tanto, en Mateo 5:48, por tanto sean perfectos así como su Padre es perfecto. Entonces, todo lo perfecto, todo lo bueno, viene de Dios porque Dios es perfecto. Entonces, ninguna persona que no llegue a esa perfección puede tener ninguna relación, ninguna comunión con Dios. Nosotros estamos privados de esa relación de un Dios, con un Dios perfecto, porque no somos perfectos. Entonces, por nuestros propios medios, no podemos llegar a esa perfección moral. El Señor nos dice a través del apóstol Juan, en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, en Dios no hay tinieblas. No hay tinieblas, Dios es luz, no hay oscuridad en Él. Porque en Él, Santiago 2, porque Él que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda. Entonces, tenemos aquí a un Dios que es perfecto, que es santo, que es luz, que es puro, que es bueno. Y ahora, ¿cuál es el contraste? El ser humano, ¿cómo somos nosotros? Pecadores, culpables. Y no falta el que a lo mejor dice, bueno, pues yo soy bueno. No digo groserías, saco 10 en la escuela, doy el gasto completo, no me lo gasto, no esto, no lo otro. Pero difícilmente una persona puede decir, si se compara con la ley dada por Dios, que no ha quebrantado al menos un mandamiento. Difícilmente, si nosotros le decimos a una persona, ok, me dices todo eso, pero nunca has mentido. Ups. Nunca has visto a una, bueno, según tu sexo, nunca has visto a otra persona, para no decir mujer o hombre, nunca has visto a otra persona con un deseo sexual. ¿Nunca? ¿De veras? Pues has de ser marciano, viejo. Porque la verdad es que al día de hoy yo no he conocido ni una persona, ni una. Les diría que levanten la mano, porque no, porque como ahorita se las van a dar de muy, muy, van a decir, ay, no, yo no. Yo no he conocido a ni una persona que pueda decir, nunca en toda mi vida he volteado a ver a una persona y he dicho, ay, ay, ay. Así como el doctor me la recetó, ¿verdad? Difícilmente hay una sola persona que diga eso. O sea, yo creo que es casi imposible. Tú dices, no, ahorita no, bueno, pero ¿qué tal cuando tenías 15, 16? Ahorita pues ya como estás del rock and roll, así como yo puedes decir, a lo mejor no, ya no, pero cuando andabas en la secu, en la prepa, o en esa edad, dices, oye, no, pastor, yo nunca, porque yo no fui a la prepa. Bueno, cuando estabas en esa edad, pues, yo no fui a la primaria, ¿no? Hay casos, ustedes saben, yo les he dicho en más de una ocasión, mis padres no fueron a la escuela, ¿no? Y no son los únicos, hay muchas personas que no tuvieron esa oportunidad. Pero bueno, cuando estabas en esa edad de la punzada, seguro que volteaste a ver a alguien y dijiste, algo dijiste, algo hiciste. ¿En algún momento has volteado a ver el coche de alguien y has dicho, ay, ese carrito? La mujer de otro, el coche de otro, las calificaciones de otro, ¿verdad? ¿Has deseado algo que no te
pertenece, has mentido, has tomado algo que no es tuyo. Ya aquí alguien se rió de testimonio, ¿verdad? Entonces, las escrituras dicen que todas las personas hemos pecado, que hemos quebrantado la ley y por lo tanto no podemos alcanzar lo que Dios requiere, esa justicia perfecta, ese ser perfecto, para tener la posibilidad de tener comunión con Él. Dice la Escritura que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Ahora, la justicia de Dios, ¿cómo es que nosotros podemos tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios por medio de ser justos? Pero ¿quién es justo por sí mismo? Nadie. La única manera en la que podemos tener justicia es por la fe en Jesucristo. Continúa el apóstol diciendo, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo por mis propios méritos soy justo. Nadie es justo por sí mismo. Todos necesitamos la justicia que nos es dada por medio de ¿qué? De Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el veredicto dado por Dios para toda la humanidad? Lo que dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos. El necio es una persona corrompida, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Ay, pero mis hijos son tan buenos. No hay uno solo que haga lo bueno. Pero mi papá, mi mamá. Ay, mi mamá es tan buena, mi padre es tan bueno. Bueno, ¿y cómo crees que le hizo para que nacieras? En algún momento tuvo que decir, ay, mamachita. En algún momento tuvo que decir algo, o pensar o sentir así como que de aquí soy, ¿no? Y si no haces eso, pues nomás no naces. Todos tenemos algo. No hay una sola persona que haga lo bueno, no hay uno solo. Desde el cielo el Señor contempló a los mortales para ver si había alguien sensato que hiciera lo bueno. Menos. Para ver si alguien buscaba a Dios. No, pues estos ni vinieron. Aquí se quedaron sus lugares vacíos. No buscan a Dios. Aquel tampoco busca a Dios. Mire, ese asiento tampoco busca a Dios, ese tampoco. Y allá tampoco, y aquel tampoco, no buscan a Dios. Pero todos se han descarriado. No dice muchos. La Escritura no dice muchos se descarriaron. Dice todos. Todos. Aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno. Oye, pero ni uno. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que las personas no hagan lo bueno? ¿Cuál es la consecuencia de que sean detestables? ¿Cuál es la consecuencia de que estén corrompidos? ¿Cuál es la consecuencia de que digan no hay Dios? ¿Cuál es la consecuencia de que digan ahorita no me interesa la religión? Es que estoy muy ocupado en mis estudios. Es que estoy muy ocupado en mi carrera. Es que estoy muy ocupado en que todo quede rechinando de limpio. Es que estoy muy ocupado con... ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? La consecuencia de todo eso es la separación de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de pecar es la muerte. Recordamos y ya hemos explicado en más de una ocasión qué significa la palabra muerte, separación. Cuando una persona peca, lo que hace es que se separa de Dios. Recordemos que hay 3 tipos de muerte, no vamos a hablar de eso, nada más les recordamos. Muerte física, muerte espiritual y segunda muerte. Vean las predicaciones de hace como no sé cuántas semanas, 10, 12 por ahí de semanas y ahí está, donde habla del futuro. Busquen YouTube, después busquen listas de reproducción, el futuro y ahí en una de esas está. ¿Ok? Ahí está.
Sendero de Vida 1 Ixtapaluca en YouTube. Ok, entonces ahí está. 3 tipos de muerte. Y entonces la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos a un Dios que es no un poco santo, no medio santo. Tenemos a un Dios que es infinitamente santo, infinitamente santo. Entonces, el pecar en contra de un Dios infinitamente santo requiere un castigo infinito. ¿Por qué el castigo es eterno? ¿Por qué el castigo es infinito? Porque has pecado contra un Dios que es infinitamente santo. Ese castigo es el infierno temporal y después el infierno eterno, del cual también ya hemos hablado. Estar siendo atormentado de manera consciente. Ser atormentado en cuerpo y alma, no solamente en alma, no solo en cuerpo, cuerpo y alma. ¿Cuántas personas no vienen hoy y se quejan de dolencias? El día de hoy algunas personas dieron un testimonio, ¿verdad? En la hora de los testimonios. Ay, que mi familia esto y que ya no le duele y que ya se le quitó el dolor. Bueno, pues ahora qué tal que tuvieras ese dolor y que no se te quita. Como esa muela, ¿verdad? Que en algún momento a lo mejor por no lavarte bien los dientes, así como yo, que se te picaron los dientes y se te hicieron todos cuchos y loco, ya sáqueme la muela. Y no te sientes tranquis hasta que la muela no te la sacan. A los que ya son de edad avanzada y que no se lavaron los dientes cochinos, así como yo, se las tuvieron que sacar porque los de antes no las reparaban, ¿no? Llegabas y ibas con el sacamuelas, ¿verdad? Y órale. Y no se te calmaba el dolor hasta que no te sacaban la muela, pero ese dolor que es insoportable, pues así será el infierno, algo que no se acaba, que no se para y que te tomas los que te desinflaman y los que te anteduelen. Iba a decir algún comentario, pero no, ¿qué tal si luego nos piden? Ah, no, porque si hacemos comerciales no nos los cobran, al contrario, nos deberían dar dinero. Ok. No, aunque te tomes el que te desinflanax, ni el Lonol, ni el antibuprofeno y naproxeno sódico, bueno, todas esas, no, no. Dolor que nunca se acaba, castigo que nunca se acaba, castigo eterno, el infierno. Estando consciente. Ay, pues me voy a dormir. Duérmete, mijito, a ver si así. No, no te vas a poder dormir, no te van a dejar dormir. Castigo en conciencia, lejos de la presencia salvadora de Dios. Así será al fin del mundo. Mateo 13:49. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquellos, Mateo 25 también dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda Tesalonicenses 1:9, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y no entro en mucho detalle porque eso lo vimos hace unas semanas. Entonces, ese es un estado miserable. Y entonces Dios da una solución. Dios da un paso adelante. Dios está siempre adelante. Entonces Dios da la solución al pecado. El hombre está indefenso, sin manera de pagar su propio pecado, sin manera de escapar a los resultados, a las consecuencias de sus pecados. Y entonces, ante un hombre indefenso, incapaz, miserable, el Hijo único de Dios se hace hombre, vive una vida perfecta, una vida justa, que los hijos de Adán no hemos sido capaces de vivir. Vive una muerte en la cual nos reemplaza, está en nuestro lugar y recibe todo nuestro castigo.
en lugar de todos aquellos que creen. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Romanos 5, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por personas buenas. Es más, ni siquiera uno bueno había. Dios mismo ya lo ha dicho. Tú vienes, le hablas a las personas, le dices, mira, ven, conoce al Señor, y dices, no, cuando sea bueno, o cuando haga esto, o cuando resuelva esto o aquello, nunca lo vas a resolver. No puedes, eres incapaz. Oye, es que este cuate dice eso porque le caigo gordo. No, la Biblia dice que tú eres una persona incapaz de salvarte. No lo digo yo, y entiende que no vengo aquí para hablar de mí. No me predico a mí, predico a Dios. Finalmente lo que yo piense, mi opinión respecto de algo, importa para nada. Lo que importa es lo que Dios dice. Y Dios dice que nosotros, no solo tú, sino también yo, éramos incapaces de salvarnos. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Primeramente por su gloria, por amor a su nombre, lo encontramos en Efesios 1, pero también por amor a nosotros, lo encontramos ahí mismo en Efesios 1 y luego en 2. Entonces Dios nos salvó primeramente por amor a su nombre y después por amor a nosotros. Y ahora el Señor Jesús murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Y entonces el Señor Jesús en su propia persona absorbió, recibió la ira del Padre Santo, del Padre perfecto. Por eso dice Isaías, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno perseguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Qué terrible, cuántas personas dicen que, ¿qué onda con Jesús? Pues el Señor Jesucristo es el plan perfecto de Dios para salvar al pecador. Muchas personas no lo aceptan, los mismos judíos no lo reconocen y a veces los judíos malinterpretan la Escritura y quieren solamente ver y siguen esperando, muchos, a ese Dios que venga así como David cuando entró ahí triunfante después de darle su tunda a los filisteos y a los cananeos y a estos y a los moabitas y pum pum y que venga nada más ahí, pero ¿y qué hay de esto? ¿Y qué hay de esto? Nosotros aprendemos que el Señor Jesucristo, sobre Él recayó nuestro pecado. Nosotros andábamos perdidos, Jesús no. Nosotros andábamos descarriados, Jesús no. Nosotros andábamos por nuestro camino, Jesús no. Y entonces, el que tú anduvieras todo desconchinflado, cayó sobre Jesús. El que estuvieras en una vida desordenada, cayó sobre Jesús. El que tú anduvieras perdido, cayó sobre Jesús. Jesús fue castigado como si Él anduviera perdido. Como si Él anduviera por su camino. No lo hizo, pero sobre Él recayó todo eso. Al que no cometió pecado alguno, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora nosotros somos justos, gracias a que Él fue tratado como pecador. Entonces, recibimos su justicia, Él recibe nuestro pecado. ¡Qué cosa tan tremenda! Nosotros de esta manera tenemos que entender, comprender, aceptar el Evangelio para transmitirlo. Ese es el llamado externo. Él mismo, dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, Él mismo
En su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Todos nuestros pecados fueron llevados al madero, y en ese madero el Señor Jesús murió. Y ahora nosotros tenemos que morir al pecado. Tristemente muchas personas no entienden, aunque yo hablaré de eso en posteriores predicaciones. Porque ahorita nada más estamos hablando del puro llamado externo. Pero una prueba, un chiquis. Estamos llamados a morir al pecado. Y muchas personas no llevan una vida que es correspondiente al llamado. El llamado no es solamente es que venga una persona, se mete en una tina o en un río o en un albergue, que diga, sí acepto al Señor Jesús como mi Salvador, ay, ya chido, y ahí nos vemos y vámonos a seguir cotorreando y a seguir pecando. No, no. A mí me da mucha tristeza ver a personas que llegan, se bautizan, dan testimonios muy hermosos, muy conmovedores, 6 meses, 1 año, 2 años, y los ves pecando, y alejados de la iglesia, y alejados de la palabra de Dios. No entienden que tienen que morir al pecado, que tenemos que morir al pecado. Y muchos de nosotros venimos, escuchamos el Evangelio. De nuevo, hermanos, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, les tenemos que decir a las personas, a ver, tienes que morir a tu pecado. Si tú no mueres a tu pecado, entonces, ¿qué te crees? No eres salvo. Oye, pero yo ya lo confesé. No eres salvo. No eres salvo. Me voy a ir a otra iglesia porque aquí no hay amor. En otras iglesias dicen que con que no más diga yo eso, ya estuvo. No. Tenemos que entender el verdadero evangelio, el evangelio completo. Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Oye, ok, ya te bautizaste hace 1 año, 2. ¿Estás viviendo para la justicia? ¿Vives una vida justa? ¿Dejaste de decir todas tus majaderías? ¿Dejaste de decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que se vayan a Chihuahua? ¿O a Sonora? ¿O allá para el norte? ¿O a Chiapas? ¿O más al sur? No, ¿verdad? Bueno, ¿y entonces? Tenemos que morir al pecado y vivir a la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿De qué? Del pecado. Ya estás sanado del pecado. ¿Por qué pecas? Deja de pecar. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo cuando se encuentra aquella mujer ahí en el pozo? Ve y no peques más, porque el Señor Jesucristo, cuando tú lees en el Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, tú no vas a ver nunca al Señor Jesucristo que diga, tú eres salvo, sigue pecando. Dice, ve y no peques más. A las personas que el Señor Jesucristo sana de sus enfermedades, de sus dolencias, les dice, no peques más, no peques más. Él fue entregado para la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Porque nosotros decimos y predicamos que el Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo... Ah, caray, que están cocinando. Ya le echaron picante al chicharrón que están cocinando aquí en lado. A los que nos ven desde el más allá, saludos. Aquí a un ladito están cocinando un chicharrón que aquí nos están atormentando. Porque ya muchos ya se quieren ir al chicharrón en vez de decir, ay, a ver a qué hora se acaba la predicación para que venga el chicharrón. Calma, no sean vencidos por los deseos de la carne, ni tampoco por los deseos del chicharrón. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro, que es Cefas, y luego a los 12. Ahí está el Evangelio, las buenas noticias.
Qué fabuloso. Oye, aquí. Ustedes no tienen porque no piden. Entonces, ese es el Evangelio. En resumen, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Pedro, luego a los 12. El Evangelio, en resumen, es eso. Pero el Evangelio de manera completa es lo que estamos viendo. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Uno de los más grandes temores de muchos seres humanos, ¿cuál es? Morir. Morir. Y es terrible. No se dan cuenta que eso únicamente les hace esclavos. Eso les domina. Nosotros, ya les he dicho en más de una ocasión, como cristianos, tenemos siempre que estar preparados para dos cosas. Uno, para predicar el Evangelio, y dos, morir. Si no estás listo para predicar el Evangelio, eres un mal cristiano. Y si no estás listo para morir, eres un mal cristiano. Todavía estás dominado por el temor a la muerte. Pero el Señor ya te liberó del dominio de la muerte, es decir, de las garras del demonio. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expulsar, a fin de ser un sacrificio agradable como paga por los pecados del pueblo. Es lo que quiere decir esa palabra. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y la Escritura también nos dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. El Señor Jesucristo te entiende, te comprende. Eso es algo maravilloso, hermoso, es todo un misterio. El Señor, a veces las personas dicen, no, bueno, pues es que él, ¿cómo me puede entender si él no sufre esta tentación? ¿Tú crees que acaso no fue tentado? Ahora, nosotros encontramos en Lucas 4, en Mateo, que el Señor fue tentado, ¿verdad? Ahí en el desierto. Pero si tú lees con atención, la Biblia no dice que nada más estuvo en el desierto y luego ya. Inmediatamente después de eso dice, y fue dejado por un tiempo. No pienses que nada más fue tentado en el desierto. Si piensas eso, no has leído bien. El Señor Jesús fue tentado todo el tiempo, día tras día, hasta estando en la cruz. ¿Tú acaso no crees que Él, tan hermoso que es, cuando se encarnó, más de una mujer no se le iba ahí a decir, órale, por favor, con tantos seguidores, unos de Adebis, como 11, y los otros de chocolate, pero cuando todos los seguidores, ese deseo de poder, de la lana, del billullo, del poder militar, el sentarse ahí y ser ya rey, coronado rey, tentación al dinero, tentación a la flojera, ¿verdad? Tentación a tantas cosas, mujeres, dinero, a los alcoholes. Oye, chispas, oye, pues ya convertí estas barriquitas en vino. No, pues de una vez aquí. Yo pago, ¿verdad? Sirvan de otra a todos. Es más, tráiganse otros 20 barriles y
vamos a darle, ¿no? Muchas tentaciones, pero no cayó en ninguna tentación. Él te entiende cuando tú eres tentado. Él viene a tu ayuda, te puede socorrer. Él es nuestro pronto auxilio en el momento que más lo necesitamos. Bueno, ese poder, Efesios 1, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, a menos que un predicador explique con detalle, con precisión, lo mejor que pueda, la situación tan difícil del hombre en el pecado, y también que explique la encarnación de Cristo y que Cristo murió en lugar de él, en sustitución. Y no solo eso, sino también que Cristo resucitó. Entonces el Evangelio sigue sin haberse predicado. Es de suma importancia que el hombre entienda su condición de pecado y que el hombre entienda la santidad de Dios. Si tú no has explicado a las personas quién es Dios, no has predicado el Evangelio. Si tú no has dado a conocer a las personas al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no has predicado el Evangelio. Ahora, creer en todos estos hechos que ya hemos aquí resumido, sigue sin ser suficiente. Ya tengo toda esta información y creo que toda esta información es cierta, pero hasta ahí sigo sin ser salvo. Porque incluso los demonios creen que Dios es 3 personas. Los demonios creen que Cristo vino, vivió una vida justa, murió y resucitó al tercer día según las Escrituras. Los demonios, muchos, todos, se saben la Biblia mejor que tú. Y entonces, como lo hemos explicado en más de una ocasión, tenemos a muchas personas en este mundo teniendo una fe demoníaca en Dios. ¿Por qué? Porque dice Santiago en el capítulo 2, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, qué padre, sensacional, felicidades. También los demonios. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un demonio? ¿Crees que hay un Dios? ¡Qué padre! ¿Crees que Cristo murió en la cruz? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Crees que Dios es el creador de todo? ¡Qué chido! Los demonios también. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y un demonio? Pues hasta ahí ninguna. Hasta ahí ninguna. Entonces el mero conocimiento de Dios no basta. El escuchar el Evangelio no basta. No basta. Tiene que haber una respuesta. Si no hay una respuesta al mensaje del Evangelio, sigues sin ser una persona salvada. Si no has dado respuesta a las buenas noticias, sigues sin ser salvo. Es importante apartarte del pecado y confiar en Cristo para la justicia. Entonces, el segundo elemento de este llamado externo es un llamado más formal. Es el llamado para que el pecador se arrepienta y crea. ¿Quién es nuestro modelo para
este llamamiento externo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, y nosotros encontramos en el Evangelio según Marcos, Él vino, proclamó el Evangelio de Dios y dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pero no solamente eso, sino que Él dijo, vamos a leerlo mejor, Marcos 1, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. No solamente conozcan, no solamente crean, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, el mensaje impartido por el Señor Jesucristo y el mensaje posteriormente dado por los apóstoles es arrepentimiento y fe. No solo fe, arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo una y otra vez habla de esto. No puedes despegar la fe del arrepentimiento. Una fe sin arrepentimiento es una fe muerta. Una fe sin arrepentimiento es exactamente la misma fe de los demonios. Los demonios creen en Dios, pero no le obedecen. Los demonios creen en Dios, pero no hacen nada diferente. Arrepiéntanse y crean. Recordemos que la palabra arrepentimiento significa dos cosas. Número 1, dolor de corazón. Y número 2, cambio de conducta. Cuando lleguemos a ver que en la Escritura dice que Dios se arrepintió, lo que quiere decir es que a Dios le dolió el corazón. Y cuando hablamos respecto de un hombre, normalmente estamos hablando que cambió su conducta. Y en este caso el Señor nos dice, cambien su conducta. Cambien su manera de pensar, de hablar, de decir, de hacer. Y crean las buenas noticias. En Hechos, Lucas nos dice, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Esto Lucas lo registra de lo que enseña Pablo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Convertirse a Dios y creer. Convertirse y creer. No solo creer, convertirse. Entonces, tú no solamente tienes que ser un creyente, tienes que ser convertido, no igual, sino alguien convertido, transformado en alguien más. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, ellos mismos, capítulo 1:1-9, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios. No solamente escuchan el mensaje, sino que ¿qué? Se convierten a Dios, dejan los ídolos y ahora están con Dios. Si no dejas tu manera de vivir anterior, no te conviertes a Dios, entonces pues ahí hay falla. ¿Por qué? Porque verdaderamente no has recibido el Evangelio, no lo has recibido. Mira, posiblemente, y a veces no entendemos eso, posiblemente has escuchado el Evangelio o le has dicho a una persona o a dos o tres, bueno, vamos a ir a una persona, y la persona escuchó el Evangelio, pero una cosa es que lo haya escuchado y otra cosa es que lo haya recibido. Mira, Abraham, ven. Oye, Abraham, mira, te tengo estos dulcecitos. A cambio. Mira,
Aquel muchacho estiró la mano, ¿para qué? Para recibirlo, qué padre. Ahora mira, oye, te regalo estos dulcecitos. Te regalo estos dulcecitos. Están bien buenos, bien sabrosos, mira. A todos los que están allá ya hasta se les antojaron. Mira. Qué chavocho. Adiós. El evangelio es dado, pero no siempre es recibido. Y entonces aquí Pablo está dando como ejemplo a los tesalonicenses de alguien que, ¿qué? De un grupo de personas que recibieron el evangelio. Entonces el evangelio, aunque es dado, no por todos es recibido. Entonces, la presentación del evangelio implica que los pecadores sean llamados a reconocer su pecado y su culpa delante de Dios. En este caso, a esta persona yo le presenté el evangelio, que es mejor que un dulce, y dijo, no, no me interesa, no lo necesito. En Lucas 15:18 dice la Escritura, tengo que volver a mi padre. El Señor da un ejemplo en una parábola. Y en esta parábola, al final, bueno, no es como casi al final de la parábola, este hijo que se va por allá, muy lejos del padre, en algún momento se da cuenta de su condición pecaminosa, de que necesita al padre, de que debe regresar a casa. Y entonces reconoce, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. De nuevo, entonces, la persona que recibe el evangelio primeramente tiene que reconocer que ¿qué? Que ha pecado. Si la persona no reconoce que ha pecado, entonces no ha recibido el evangelio. Y no solo tiene que reconocer que ha pecado, sino también tiene que darse por vencido, entender que él mismo no puede hacer todo lo necesario para cumplir la santa y perfecta justicia de Dios por medio de sus obras, por medio de sus capacidades. Por eso Pablo dice en Efesios 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie presuma, se jacte, se gloríe. No es por obras. Nadie puede llegar al cielo por sus propias obras. De pronto, y perdón que tome yo este ejemplo, no te ha tocado ir a lo mejor a un velorio y ¿qué es lo que dicen? Ya es tan bueno, se va a ir al cielo. Así era, porque pues ya fue, ¿no? No, nadie por muy bueno que sea se va al cielo. Tu justicia no te alcanza, tus buenas obras no te alcanzan, no son suficientes. Se requiere entender que yo no soy suficiente y que mis justicias, mis obras no son suficientes. No puedo alcanzar el cielo, no puedo alcanzar el estándar de Dios. Y entonces no lo puedo hacer por mis propios méritos, por mis propios medios. Y lo siguiente que tiene que hacer la persona es renunciar a una vida que está gobernada por el pecado y que está gobernada por el yo. Tengo que volver a mi Padre, tengo que ir ahí, tengo que reconocer que soy pecador, tengo que entender que la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Y qué otra cosa?
Dice el profeta Isaías, bueno, dice Dios a través del profeta Isaías, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia, es decir, va a recibir lo que no merece. Perdón, no va a recibir su merecido. No va a recibir su merecido, no va a recibir su castigo. Está bien sabrosa la predicación de hoy, pero vamos a tener que hacer una pausa. Pues a mí me gustaría, pero todavía me tardo como una hora más. Entonces, vamos a pausar aquí tantito, pero la próxima, en 2 semanas vamos a continuar vamos a hacer una pausita, y en 2 semanas vamos a continuar aquí a donde nos quedamos. Estamos en Isaías 55. ¿Y qué aprendimos hoy? Varias cosas, ¿verdad? Vamos así bien breve y bien rápido a ver algunas de las cosas que aprendimos el día de hoy. Primeramente, que nosotros para poder predicar el Evangelio tenemos que reconocer que Dios es perfecto, que Dios es luz, que Dios es santo, que nosotros somos pecadores, que hemos pecado al menos en una sola cosita, que nosotros, al ser pecadores, somos merecedores del castigo de Dios, somos merecedores de todo eso, y el Señor Jesucristo recibe nuestro castigo por desdeñar a Dios, por no creer en Dios, por no hacer lo bueno, por no hacer lo justo, por no hacer lo correcto. Merecemos estar eternamente separados de Dios porque el pecar contra un Dios infinitamente perfecto y santo requiere de un castigo infinito que el Señor entonces hizo recaer nuestro pecado en el Señor Jesús, que tenemos que entender que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que no hay nada que podamos hacer para salvarnos, que no hay nada que podamos hacer para recibir, para merecer la vida eterna, porque nosotros andábamos en nuestro desorden, en nuestro pecado, en nuestro camino, y el Señor Jesús en una cruz recibió todo el castigo por nuestro pecado, y que para poder ser salvado no es suficiente tener la información, no es ni siquiera suficiente creer en Dios, que hay que hacer algo más, que es responder a ese llamado, es decir, arrepentirse, no solamente creer, sino también arrepentirse, convertirse a Dios, reconocer la justicia de Dios, reconocer que Cristo murió en mi lugar. Amado Padre, te damos gracias porque tenemos estas noticias tan buenas, tan hermosas, tan maravillosas. Qué buena noticia es saber que el Señor Jesús fue predestinado muchos siglos antes, desde una eternidad pasada, para vivir una vida justa, para morir, para resucitar al tercer día. También, Señor, que Él iba a ser visto por muchos. Gracias, Padre, por esta hermosa noticia. Gracias, Padre, porque nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero tú nos has dado la solución al pecado, la solución a la separación de ti, la solución al castigo eterno, que es la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por este llamado externo que tú nos das. Gracias porque muchos de los que están aquí han aceptado este llamado. Ayúdanos, por favor, Señor, a ir a compartir este llamado, estas buenas noticias,
a todas las personas, porque al igual que nosotros, todos los que no están aquí también te necesitan. También necesitan a ti, a un Dios bueno, justo, santo, perdonador, perfecto. Por favor, ten misericordia de nuestros amigos, de nuestros familiares, para que reconozcan que tú eres santo, 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 que ellos, al igual que nosotros, son pecadores y que necesitamos tu justicia, necesitamos tu perdón, necesitamos tu misericordia. Y te suplicamos esto en el nombre precioso del Cordero perfecto que quita los pecados del mundo.